Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué es peor para la presión? ¿La sal o el azúcar? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarles de una pregunta que me hacen a menudo, contestarla y que ustedes lo sepan. Realmente saber qué es peor para la presión alta, para la hipertensión. ¿Es la sal o es el azúcar? Voy a la pizarra a explicarlo. Fíjense, a todos nosotros nos han condicionado a través de muchísimos años a pensar que definitivamente la sal es lo peor. Porque cuando usted va al médico, lo primero que el médico le va a decir, si usted tiene hipertensión quiere decir presión alta. A la hipertensión, a la presión alta le llaman el asesino silencioso. Y le llaman el asesino silencioso porque es algo que logra que el músculo del corazón se raje. Cuando el músculo del corazón se raja, por la misma presión, pues le viene a atacar el corazón, ¿okay? Le viene el infarto, ¿no? O sea, que básicamente a la alta presión le llaman el asesino silencioso por esa razón, porque es algo que no avisa, el asesino silencioso. O sea, que cuando una persona tiene alta presión ya está en riesgo. De hecho, uno de los medicamentos más utilizados son los medicamentos para la presión, porque hay muchas personas que tienen alta presión. Hay distintas razones para subir la presión, ¿okay? Una de ellas es que la persona esté bien sobrepeso, ¿eh? Cuando la persona está bien sobrepeso, pues va a subir la presión por razones obvias. Primero, que al haber tanta grasa, los conductos para pasar la sangre en las arterias se reducen. Cuando se reducen por el exceso de grasa, entonces el corazón tiene que bombear más duro para que llegue la sangre y llegue el oxígeno. Así que eso sube la presión. Pero para colmo, las personas que tienen sobrepeso van a tener mucha tendencia a la alta presión, porque hay personas que tienen sobrepeso que no tienen alta presión, porque la grasa produce una sustancia inflamatoria que se llaman adiposinas, que son inflamatorias, que suben la presión. Hay una de ellas que se llama vasopresin. Vasopresin es una sustancia, es una hormona que produce la grasa que presiona los vasos sanguíneos. O sea, hace lo mismo que dice el nombre, que presiona los vasos sanguíneos. Cuando presiona los vasos sanguíneos, los hace más angostos y obliga a subir la presión. Así que la grasa como tal sube la presión. Ahora, la pregunta sigue estando vigente. ¿Qué es más dañino para la presión? ¿La sal o el azúcar? Pues fíjense, nos han vendido por muchos años la idea de que el problema es la sal. Es verdad, o sea, el sodio. Es verdad que la sal sube la presión. ¿Por qué la sal sube la presión? La sal sube la presión porque la sal retiene líquido. Y si retiene líquido, al haber más líquido en el sistema, pues entonces hay más presión dentro del sistema cardiovascular y eso sube la presión. Ahora, no ha habido ni un solo estudio que pueda demostrar que la sal causa ataques al corazón. Ni uno solo. De hecho, ha habido estudios para lo contrario. Hay estudios clínicos que han demostrado, y los hemos hablado aquí en Metabolismo TV, que han demostrado que la dieta baja en sal produce más ataques al corazón que la dieta alta en sal, ¿okay? Así que el tema de la sal es verdad que puede subir la presión, pero la falta de sal también causa ataques al corazón. ¿Por qué la sal hace falta para el corazón? Porque las células son así y una célula afuera tiene sal, sodio, y adentro tiene potasio. La energía de la célula depende de la diferencia eléctrica entre la sal y el potasio. Si la persona está bajita de sal, pues va a tener problemas de energía. Si está demasiado alta de sal y falta de potasio, pues va a tener problemas de energía. Así que tanto el exceso de sal y la falta de potasio, como el exceso de potasio y la falta de sal, los dos causan ataque al corazón, ¿eh? Ahora, la sal definitivamente sube la presión. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa aquí que está escondida y es que el azúcar, y cuando digo azúcar estoy hablando de la glucosa, de lo que es, no es solamente el azúcar refinada, sino estamos hablando del pan, de la harina y demás, que se vuelve azúcar, se vuelve glucosa en la sangre. El azúcar sube más la presión que la sal. ¿Cómo es que el azúcar sube la presión? Hay personas bien delgadas
que realmente no tienen obesidad y sin embargo tienen alta presión. Y muchos de ellos es porque tienen los niveles de glucosa, de azúcar demasiado alta o comen demasiado azúcar. ¿Cómo es que el azúcar sube la presión? Cuando usted come azúcar, el azúcar obliga al páncreas que está aquí, a producir insulina. La insulina es una hormona que hace distintas cosas, ayuda a bajar el azúcar de la sangre, pero la insulina también le da una señal a los riñones. Los riñones que están acá atrás, y cada uno de nosotros tenemos 2 riñones, son los que controlan la presión, controlan la cantidad de líquido que hay en el sistema. Cuando hay mucha insulina, la insulina le da una señal a los riñones y le dice a los riñones, retengan la sal, retengan el sodio. O sea, que cuando usted se da una altera de algo dulce, de chocolate, de mucho pan, de harina, de arroz, va a subir la glucosa y va a haber mucha insulina. Y como la insulina le obliga a los riñones a retener el sodio, ahora ese sodio va a subir la presión. Pero va a subir la presión ¿por qué? Porque tenía exceso de insulina. Eso le explica porque hay personas bien delgadas que tienen alta presión, no tienen obesidad, pero tienen alta presión. Así que, ¿cuál de los dos es más dañino? Yo le diría que definitivamente el más dañino de todo es el azúcar, más que la misma sal. Porque si usted come sal y se ocupa de comer vegetales, ensaladas y tener potasio disponible, la sal y el potasio se balancean y usted no tiene problemas de alta presión. Yo tengo cientos y cientos de personas que van al sistema Natural Slim en distintos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, que nos llegan con la alta presión y nosotros lo único que hacemos es suplementarlos con potasio. Cuando los suplementamos con potasio y empiezan a comer menos carbohidratos y menos azúcar, automáticamente la presión se va a normal y le tienen que quitar todos los medicamentos. Así que la sal sube la presión, es verdad, pero el que le sube la presión de forma escondida y le daña el corazón como tal, verdaderamente es el azúcar. Así que entre sal y azúcar, cuídese del azúcar. Y la sal, solamente asegúrese de comer suficientes vegetales y que haya suficiente potasio en su dieta para que entonces la sal no le suba la presión. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.